La sociedad actual debe ser entendida en términos de complejidad, de completud. Y un ejemplo es el aula. En un aula conviven sujetos con realidades completamente distintas, complejas. La escuela entonces puede ser considerada como un conjunto de complejidades particulares que ponen en jaque los viejos paradigmas tradicionales y lo que demuestra la sociedad actual, la cual se encuentra caracterizada por el paradigma de la diversidad. La búsqueda de la homogeneidad en el aula es antiquísima. Se podría decir que desde los comienzos de la educación, el uso de guardapolvo, dividir los grados o años según edades, etc., han sido las clásicas manifestaciones de equilibrar lo diferente. La homogeneidad refiere a un grupo minoritario de sujetos que parece presentarse como normal, inamovible e igual. Este grupo de la sociedad se percibe como sólido y estable, formado por individuos racionales, de inteligencia y comportamientos similares. Esta organización se puede sentir amenazada ante lo diferente, aquello que escapa a la norma y desestabiliza su estructura, considerando que todos sus problemas están en aquel que se destaca como diferente. De este modo, la práctica educativa se fue organizando en función de la lógica de la homogeneidad, sostenida por una búsqueda de la uniformidad en la clase. La escuela como institución homogeneizante se ha enfrentado a lo largo del tiempo con una sociedad heterogénea y sus miembros. Sin embargo, la capacidad socializadora de la escuela se fue conformando basada en delinear un currículum que define las ideas predominantes y valores que los alumnos deberían aprender. Un aula heterogénea deja en evidencia sujetos con diferentes deseos, ideas, pensamientos y sentimientos, así como necesidades que pueden generar tensión en el aula, pero también en la comunidad educativa y en la sociedad. Es en el diseño de los proyectos educativos en donde se plasman las ideas sobre cómo encarar esta heterogeneidad. Es importante que el equipo directivo acompañe a los docentes en las consideraciones que se deben tener en cuenta al planificar, tales como ofrecer distintas alternativas para abordar un mismo contenido, incluir los intereses y propuestas del alumno, respetar los tiempos de los estudiantes, que no siempre son los mismos, favorecer momentos de intercambios entre los estudiantes o promover la autonomía. Estas recomendaciones se articulan para que, combinadas, el docente pueda elaborar propuestas pedagógicas, extrapolando el espacio físico del aula, pudiendo considerar cualquier otro espacio de la escuela y alrededores. En este contexto, el alumno es protagonista y participante activo en la construcción de su aprendizaje. Como consecuencia, es importante tomar en cuenta los intereses de los estudiantes y el trabajo en grupos, propiciando la cooperación, interacción y diálogo entre ellos, y además con el docente, buscando promover su autonomía. Para esto, las consignas que se les propongan a los niños deberían integrar los conocimientos previos, aquellos de la vida cotidiana, que puedan ser articuladores de los nuevos conocimientos, siempre respetando sus posibilidades y alentando el desarrollo de sus potencialidades. Para diseñar una educación según el modelo de la diversidad, es importante considerar algunos principios centrales. Por ejemplo, es un valor inherente a la humanidad. Implica el respeto por la diversidad como una cuestión de dignidad humana y de derechos humanos. Toda la sociedad debe trabajar para conseguir que todos puedan ejercer esos mismos derechos. La construcción social es una responsabilidad de los seres humanos. Los seres humanos deben afrontar la construcción de una sociedad en la que se contemplen las necesidades y diferencias de todos los individuos.
En el informe del ORS se destaca la función de la educación como instrumento para que el logro universal de los ideales de paz, libertad y justicia social sean una realidad. Según este informe, las reglas básicas para la educación del futuro se podrían sintetizar en aprender a conocer mediante el dominio de técnicas instrumentales, encaminadas a conocer nuestro entorno, aprender a hacer mejor junto a otros, aunque sean diferentes, aprender a vivir juntos, donde cada uno respete las diferencias de los demás y aprenda de ellas para conformar un mundo mejor. Aprender a ser, donde cada uno debe desarrollar su propia personalidad. Entonces, en base a lo que venimos hablando, educar en la diversidad supone la respuesta correcta es asumir la diferencia como una oportunidad y no como una carga. A partir del año 90, el concepto de equidad tomó relevancia en el ámbito de las políticas sociales. Se fue generando entonces un recorrido desde el concepto de igualdad hacia el de equidad, como resultado de esfuerzos académicos y sociales, hacia la construcción de una política educativa que entienda al sistema educativo como un bien común. Dentro de este recorrido se puede observar que durante la primera década del siglo XXI va emergiendo una tensión entre los conceptos de equidad, igualdad e inclusión. La noción de equidad renuncia a la idea de que todos somos iguales y es precisamente a partir de este reconocimiento de las diferencias que propone una estrategia para lograr esa igualdad fundamental. El concepto de igualdad considera que los sujetos poseen el mismo derecho moral a elegir libremente un plan de vida y ser respetados como a los semejantes, de tal modo que puedan recibir el mismo respeto que sus otros y accedan al uso de los recursos a su disposición en función del aprovechamiento de sus oportunidades. La inclusión implica integrar a las personas en la sociedad, eliminando los obstáculos a la participación, considerando la diversidad de sus necesidades, capacidades y particularidades. A la vez, se busca que estos contribuyan con sus talentos y se vean correspondidos con los beneficios que la sociedad les puede ofrecer. Por otro lado, la justicia educativa propone discutir la relación entre educación y sociedad y cómo la educación aborda las desigualdades sociales desde una perspectiva política. Para que una institución educativa se desarrolle en un entorno diverso e inclusivo, se necesita un profesorado capacitado y actualizado. Para esto, es fundamental que existan espacios de reflexión, investigación y planificación colaborativa entre los profesores, a fin de identificar las estrategias más eficaces para la resolución de problemas. Además, es pertinente la definición clara de los roles, especialmente un liderazgo efectivo y un trabajo colaborativo y cooperativo en función del delineamiento de proyectos institucionales. Para detallar los aspectos principales, podemos entonces decir que una escuela inclusiva tiene que contar con las características organizativas que pueden favorecer una escuela abierta a la diversidad. Es decir, flexibilidad. Las estructuras organizativas se constituirán en el marco base de acción respecto de las decisiones de carácter curricular que se tomen en el centro educativo en función de las necesidades de los estudiantes. Funcionalidad. Se debe promover cambios actitudinales que fomenten la superación de rutinas organizativas, adecuando la dinámica de la institución a las necesidades de la diversidad del estudiantado. Participación. Con relación a la planificación educativa, en este sentido, se debe atender al currículum y a las estrategias específicas.
Y por otro lado, la comunicación, definición de canales que promuevan y favorezcan tanto el diálogo entre la comunidad educativa y la institución y hacia el interior de la escuela de manera fluida y efectiva. Entonces, educar en la diversidad presenta desafíos que la escuela debe resolver hacia su interior. Solo los docentes son responsables de enseñar y los equipos directivos deben establecer las líneas de trabajo, evitando que miradas externas intervengan en sus decisiones. La respuesta es que es falsa. Los docentes son agentes de cambio social y por tanto es importante construir una cultura universal. Esta construcción se cimienta a través del diálogo, la reflexión conjunta, el compromiso al trabajo colaborativo y la participación de las familias, otorgándoles a todos el sentido de la comunidad. Recordemos entonces que los docentes son agentes de cambio social y por tanto es importante construir una cultura universal. Esta construcción se cimienta a través del diálogo, la reflexión conjunta, el compromiso al trabajo colaborativo y la participación de las familias otorgándoles el sentido de comunidad. En el aula nos encontramos con sujetos con diferentes deseos, ideas y pensamientos, así como con necesidades y sentimientos que pueden generar tensión en el aula, pero también en la comunidad educativa y en la sociedad. La escuela, así como la sociedad, debiera saber convivir en un contexto diverso, pero este contexto genera inseguridad. Los alumnos no son iguales y esto es un desafío. La heterogeneidad en las aulas se ha percibido en varias ocasiones como un incómodo que es mejor evitar. Un aula heterogénea deja en evidencia sujetos con diferentes deseos, ideas, pensamientos, que ponen en tensión y que generan incomodidad, alteran al grupo. La escuela, así como la sociedad, debiera saber convivir en un contexto diverso. La educación requiere entonces una mirada compleja, completa y que atienda a múltiples necesidades, a diversos contextos propios de una sociedad en la cual se entraman los sujetos de aprendizaje. Este es el compromiso que la escuela asume con la sociedad y con el sujeto que se educa.